días. La Escuela Politécnica Nacional les da la cordial bienvenida a la socialización de becas para docentes y estudiantes. Contamos con la presencia de la señorita Andrea Palacios, delegada de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas. Le acompaña Francisco Córdoba, coordinador de becas nacionales y docentes universitarios, Gabriel Carrillo, coordinador de red de becarios, y el ingeniero Rodrigo Quesada, director de planificación de la EP. A continuación tenemos la intervención del ingeniero Rodrigo Quesada. Buenos días con todos. En primer lugar, un saludo de parte del señor rector, del señor vicerrector. Ellos estaban pendientes de esta reunión, lamentablemente por otros temas de trabajo, especialmente el señor vicerrector, una salida a Puerto Viejo, me encargó que coordine esta reunión. Ustedes, básicamente los docentes, están al tanto de lo que es el plan de relevo institucional. Para la Escuela Politécnica Nacional realmente es un punto muy crítico, porque en el año anterior, más este año, más el próximo año, el 2014, la salida de profesores, básicamente docentes, de las instituciones, alrededor de 220 profesores. Y eso muestra indudablemente la posibilidad, o implica la posibilidad de que nosotros tengamos que incurrir en un plan de relevo docente bien agresivo, básicamente en áreas de conocimiento en las cuales no existe ese potencial establecido aquí en el Ecuador. Dentro de ese aspecto hemos venido trabajando este tema con la CENESID, con el Ministerio de Coordinador de Talento Humano, en un programa general que se denomina Plan de Excelencia de las 7 universidades públicas de categoría A, y hemos articulado algunas acciones, algunas actividades que nos permitan tratar de solventar este problema del relevo docente en las universidades. Es por esto que este componente de lo que serían las becas que el CENESID en algún momento lo tenía solamente exclusivamente planificado para lo que es becas de docentes para el exterior, ya ha abierto una línea para lo que serían becas de docentes en el país. Esto es porque básicamente entendemos la situación personal de los docentes que tal vez a una edad de 42, 45 y hasta 55 años es difícil tener una movilidad hacia el país, fuera del país. Y conocemos también que en el año 2007 la aplicación, yo diría, explícita de lo que es el reglamento docente implica que tengamos otras condiciones de calificación de los docentes hasta ese año. Entonces, es la posibilidad de trabajar conjuntamente con el CENESID en lo que es el trabajo de las que son las becas a nivel para docentes que harían sus doctorados y sus maestrías de especialización, que es lo que requiere la Politécnica Nacional aquí en el país. Voy a dejarles rápidamente haciendo la introducción para el caso de los estudiantes. En el caso de los estudiantes planificamos en cambio duplicar nuestra capacidad de becas, tanto de ayuda económica como de excelencia académica para los próximos 2 años. Tenemos alrededor de unos 886 alumnos actualmente que tienen unas becas, de las cuales son aproximadamente unos 67% de becas de ayuda económica, del resto para excelencia académica. La idea básica es que nosotros, siendo una universidad de excelencia categorizada número 1 en el Ecuador, queremos dar prioridad a lo que son las becas de excelencia académica para nuestros estudiantes. Entonces, esa es la razón acá, y agradecemos a Andrea, por favor agradecerle a Pablo Cardoso, el subsecretario, con quien mantenemos una relación muy continua de trabajo, de coordinación en estos temas, y ellos básicamente tienen un plan también de ir a las universidades que creo que es bueno, de tal manera que ojalá que se quede aquí una oficina móvil, digamos así, de la CENESID para becas a los estudiantes, y que nosotros podamos articular a través del vicerrectorado y a través de la UBEISO en un primer momento cómo serían las becas para los docentes, de tal manera que aquí podamos nosotros hacer la gestión y el apoyo para los docentes que quieran hacer esta gestión, ¿sí? Y yo les voy a pedir disculpas de parte mía. También moví un poquito la agenda, tengo una reunión a las 11:30 justamente con el rectorado,
por otro proyecto con el CDC, que es inversión en laboratorios de investigación. Así es que me voy a retirar. Pero por favor quedan aquí con Andrea, con Francisco, y cualquier inquietud, ustedes saben que siempre abierto a atender cualquier necesidad de ustedes. Por favor. Bueno, buenos días, primero gracias por venir. Les doy un saludo y una bienvenida de parte de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Y recapitulando un poco las palabras de Rodrigo, que nos comenta, nuestro objetivo es llegar cada vez más con los programas y oportunidades de becas destinadas para el fortalecimiento del talento humano a distintos públicos. Uno de los públicos más importantes e interesantes son el tema de universidades. Les invito mucho a ver y investigar sobre las nuevas oportunidades de becas. Han crecido muchísimo en los últimos años. Actualmente tenemos becas para docentes universitarios, estamos abriendo una línea de becas nacionales, tenemos becas dirigidas a docentes de inglés, becas en el exterior, tanto en un listado de universidades muy amplio como en un listado de universidades de excelencia, tenemos becas para pueblos y nacionalidades, y en fin, una gama súper grande que quizás en una charla nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para poder replicar esta información con ustedes, pero de todos modos los invito, igual en nuestra página web www.educacionsuperior.gov.es, y estamos también en Facebook y en Twitter como Becas CNC. De igual manera agradezco a la Escuela Politécnica Nacional por tenernos aquí de parte de Pablo Cardoso, y asimismo también al área de bienestar estudiantil, pues que va a tomar un poco la posta momento del tema para poder ser para nosotros un canal de información, digamos un mini canal acá en la política nacional, a través de la cual ustedes pueden canalizar todas sus dudas, inquietudes, puedan saber el estado de sus procesos y demás. Para eso está destinada esta charla. Vamos a arrancar la primera parte con el tema de becas de docentes universitarios, con Francisco Córdoba, que maneja el programa del Coordinador Nacional del programa de becas tanto nacionales como de docentes universitarios, y luego vamos a hablar sobre las oportunidades de becas en el exterior, para lo cual se dirigirá a nosotros Gabriel Jardín, que es el coordinador de la red de becarios. Les agradezco mucho. De todas maneras, después de cada charla vamos a tener un espacio para responder todas sus inquietudes, resolver y poderles dar una asesoría personalizada. Y nuevamente bienvenidos. Muchas gracias. Quisiera darles la bienvenida nuevamente y parafraseando a Rodrigo, él mencionó algo que es súper importante, creo yo, para efectos de darle introducción al programa de becas de docentes, y es que definitivamente cuando existe la limitación de la edad, para nosotros ecuatorianos y ecuatorianas, en muchos de los casos y en muchas de las convocatorias de becas de CNC no vamos a poder postular una beca, cosa que no pasa con el programa de docentes. Creo que es el primer gran esfuerzo adicional que ha realizado el Estado ecuatoriano a través de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y una de las grandes evidencias de que la preocupación que tenemos a nivel gubernamental por la formación y por la profesionalización de las plantas docentes de nuestras universidades es una preocupación y es una prioridad para el Estado ecuatoriano. El programa de becas de docentes no tiene límite de edad. Obviamente siempre las universidades son responsables y tienen la responsabilidad de determinar que los docentes a los cuales se auspicia para la participación en este programa están en plena capacidad de su retorno ejercer adecuadamente el periodo de compensación que requiere el programa de becas. Pero eso ya de por sí es una gran ventaja por sobre quien no es docente o sobre quien teniendo otras actividades ya supera este límite de edad. El programa de docentes definitivamente ha despertado mucha expectativa y ha despertado mucho interés a nivel nacional. Se convierte en un programa pionero no solamente a nivel de CENESID, sino a nivel de América Latina en lo que es profesionalización de la planta docente. Gobiernos como Bolivia, como la propia Venezuela, como Argentina, ya tienen proyecciones de emular lo que tiene que ver el programa de formación de docentes, porque ya es una conciencia a nivel latinoamericano que el proceso de profesionalización y de perfeccionamiento nace desde las aulas universitarias. Y ustedes, como transmisores del conocimiento, precisamente son esta primera población que a nosotros nos interesa sobremanera tener capacitada y tener perfeccionada a nivel mundial. Me acompaña Rosa María Torres, quien es analista también del programa de becas de docentes,
y a cualquiera de las dos personas, o a Gabriel o a Andrea, podrían hacernos al final de la intervención, manifestarnos sus inquietudes o preguntas. Hay un documento básico para el tema de becas de docentes que ustedes tienen que conocer y al cual se accede a través de nuestro sitio web. Al final de la presentación también vamos a hacer una pequeña inducción a lo que el sistema de postulación implica, para que ustedes puedan estar al tanto. Que ustedes puedan leer este documento de bases de postulación y que ustedes estén aquí en esta charla, consideramos nosotros que es una gran ventaja sobre otros docentes que no tienen la misma posibilidad. Entonces, yo voy a hacer la charla lo más práctica posible, de tal forma de quizá que no haya dudas al final. Mi obligación aquí es decirles todo acerca del programa y quizá resumirles todo lo que la lectura de las bases de postulación podría implicar. Pero al mismo tiempo también es transmitirle toda la serie de propuestas que tenemos desde CENESID y recibir hasta asimismo las suyas que tienen que ver con inquietudes y que en este espacio las vamos a resolver. Para empezar, bueno, podemos pasar a la siguiente. Estoy sin lentes, no voy a poder leer la presentación, pero les voy a decir que, bueno, básicamente el programa de docentes responde a la necesidad establecida en la LOES, artículos 147 y 150, sobre el requerimiento para que sus profesores titulares principales cuenten con el título de PhD para que puedan mantener esa categoría. Entonces, en ese plazo, con este objetivo, se establece en la Ley Orgánica de Educación Superior, se establece que hasta el año 2017 todo este plantel de profesores debe contar con una categoría de PhD, si no, al cabo de ese tiempo pierde la calidad de profesor, de docente titular principal. Esto no implica, y ese es uno de los grandes mitos que existe respecto a la ley, no implica que el profesor va a dejar de dar clases o que va a ser separado automáticamente de la universidad. Esa es una cosa que aquí les vamos a transmitir y que les pedimos también que transmitan a sus compañeros quienes no han podido venir. Una gran mentira es que el profesor que no tiene el título de PhD no va a poder dar clases. Lo que la LOES establece es que el profesor que no tenga el título de PhD va a perder la titularidad principal, lo cual tampoco le quita la titularidad principal, sino que él no podría ser ya titular principal. Puede dictar clases, puede mantener el tema tal vez de sus horas de clase, pero obviamente no va a poder ser un docente titular principal como lo establece la LOES. Y obviamente se da la opción para que otros docentes que sí tienen el título de PhD puedan acceder a esa titularidad principal. No se afecta el tema de sus horas de clase, no se va a afectar el tema de su actividad laboral, no van a perder sus trabajos, sino que lo que no van a estar en capacidad es de tener esta designación de titulares principales. En segundo lugar, lo que persigue también la ley es que todo el personal docente de las universidades, tanto públicas como privadas, cuenten con los auspicios de parte de sus universidades, de tal forma que CENESID ha implementado o ha canalizado todas las consultas que tienen que ver con el tema de la concesión de licencias y también con el tema de la concesión de permisos, sea con remuneración o sea sin remuneración. Aquí sí cabe aclarar que en el caso de las licencias con remuneración, son las universidades las que a partir de una planificación presupuestaria adecuada estarán en capacidad o no de ofrecer licencias con remuneración a sus docentes que salgan a estos periodos de formación. Sin embargo, es obligación de las universidades, o mejor dicho, las universidades están altamente motivadas para cumplir con este propósito nacional de conceder a sus docentes licencias por el periodo que duren estos programas de doctorado o por el periodo que duren estos programas de formación. CENESID está respaldando todo el proceso precisamente de solicitud de este tipo de licencias y está motivando a las universidades para que se concedan las mismas sin interferir en la autonomía universitaria y también facilitando procesos de planificación para que el tema de la partida presupuestaria no tenga que afectar en un momento determinado la salida o no de un docente a estos procesos de formación en el exterior. En tercer lugar, también el objetivo de la LOES es que con un plantel de docentes que ya tengan el título de PhD, el proceso de enseñanza-aprendizaje se vea definitivamente mejorado y se pueda marcar un antes y un después de los procesos de formación. Para esto se implementa el programa de docentes,
se genera la política de conceder montos que son bastante holgados, montos de financiamiento que son bastante holgados y que permiten a docentes poder acceder a estos programas. Adicionalmente, a diferencia de otros programas de CENESID, se faculta para que se puedan vincular a un programa que tenga procesos de formación previos. Es decir, la mayoría de programas de posgrado en el exterior le dan una carta de aceptación al doctorado. Pero cuando usted no tiene un proceso de maestría o cuando es requerido un proceso de maestría previo, muchas universidades le condicionan a que primero apruebe esa maestría antes de darle la aprobación al doctorado. Este programa, ese tipo de postulaciones, por ejemplo, para un doctorado en otras convocatorias no es o no sería aceptado, porque en realidad lo que se tiene es una aceptación a un máster, no al doctorado. Y después, cuando aprueban el máster, a la persona que postuló a otra convocatoria se le dice ya con su título de máster, entonces ahí sí tendrá que sujetarse a la convocatoria que esté abierta en ese momento para que usted pueda acceder al doctorado. En el caso del programa de docentes no es así. Si es que la universidad le da la aceptación tácita al doctorado y obviamente le condiciona a aprobar el máster, a ustedes se les puede aprobar directamente el doctorado. Esto también como un beneficio para quienes son docentes y para que puedan vincularse desde el principio a un programa doctoral de hasta 4 años. Esa parte tampoco la puedo leer, entonces podemos pasarle a la siguiente. Se implementa el programa para docentes universitarios y de escuelas politécnicas públicas y privadas. No tiene una limitación en cuanto a la categoría de esta universidad, es decir, puede ser una universidad tipo A, tipo B, C o D, en donde trabaje este docente, siempre y cuando tenga la figura del nombramiento o la figura del contrato indefinido, puede acceder al programa de docentes universitarios. El programa concede becas de doctorado de hasta 4 años, lo cual implica que puede ser un doctorado, solo doctorado de hasta 4 años. En el caso que les mencionaba, si es que es una maestría más un doctorado, igual, el tiempo límite es de máximo 4 años. Normalmente, en las universidades que conforman el listado de universidades de docentes universitarios, todos los programas de doctorado incluyen el proceso de la maestría, pero la maestría se convierte, cuando ustedes acceden al doctorado, se convierte automáticamente en el proceso de formación del máster, se convierte en el proceso de formación del doctorado. ¿Qué implica esto? Que las horas de clase que ustedes las tienen que emplear en su doctorado ya están cubiertas por el máster y los años siguientes se dedicarían directamente a lo que es el proceso de investigación. Normalmente los procesos de investigación ya no tienen horas de clase, pero sí tienen instancias en las cuales ustedes probablemente tengan que retornar al país para la recopilación de información, para la tabulación de datos y luego retornar a la universidad para junto con su tutor o la persona delegada para el proceso de supervisión de su proyecto de investigación, tengan que hacer un trabajo conjunto con él, tengan que guiar el proceso hasta lo que es la consecución misma del doctorado. Entonces, en este sentido, el máster se convierte automáticamente en la etapa de formación del doctorado. Si es que hubiera una universidad a la cual ustedes quisieran postular que no ofrece esta facilidad, nuestra recomendación es que busquen otra universidad que facilite precisamente el proceso de formación a través del máster y que no implique que tengan que invertir más tiempo. Por ejemplo, formación del máster 2 años y para la formación del doctorado 4 años más, que implicaría 6 años de formación, considerando que CENESID solamente puede financiar un máximo de 4 años en cualquiera de los casos. Ustedes van a contar con una lista de 650 universidades, lo cual es un punto medio entre la convocatoria de universidades de excelencia, que solamente tiene un listado de 175 universidades, y la convocatoria abierta, que tiene un listado de aproximadamente 1.300 universidades. Estas universidades han sido escogidas para este programa precisamente por el nivel académico que tienen en procesos de formación, de educación, de pedagogía, etc. Y por considerarse adicionalmente que ofrecen las mejores posibilidades para nuestros docentes a nivel mundial. Por primera vez, también se considera un rango súper amplio de universidades iberoamericanas. Nosotros estamos conscientes de que no siempre el manejo del idioma extranjero es un fuerte a nivel de nuestra población en general. También en esto se incluye el tema de nuestros docentes. Y la mayoría de programas de excelencia, hay que decirlo, hay que ser muy sincero, no se dictan o no se imparten en español.
Por lo tanto, el tener un conocimiento de idioma extranjero, al menos de intermedio, es elemental para poder aplicar al programa. Muchas personas en muchas universidades, incluso españolas, probablemente el requerimiento del idioma no sea un requisito para aplicar a la universidad, pero ustedes tienen que saber que si van a hacer un doctorado, ustedes van a hacer investigación. Y si van a hacer investigación, el 95% de las publicaciones a nivel mundial que tienen categoría de aportar, de tener un valor agregado en términos de investigación, de aportar un conocimiento específico o un mayor conocimiento en un área específica del proceso científico, investigativo, innovador, productivo, se producen en inglés. Entonces, aun cuando el programa pueda ser en español, ustedes van a requerir un manejo del idioma extranjero. Pero sin embargo, no hemos limitado las universidades de excelencia de este programa a solamente universidades que imparten programas en idioma extranjero, sino que hay un rango de 150 universidades que son iberoamericanas, es decir, están a nivel de América Latina y a nivel de España. Nuestra motivación, obviamente, es que todos y todas puedan motivarse a un programa en universidades europeas, en universidades estadounidenses, en universidades del Reino Unido, en universidades que constan en las áreas específicas, por ejemplo, dependiendo del área a la cual quieren vincularse. Sin embargo, como les digo, este programa procura beneficiar a todas y todos y procura que más docentes se sientan atraídos hacia un programa y que no vean en el tema del idioma una limitación para sus propósitos de formación. Perdón, voy a tener que acercarme porque no sé cuál es la que estamos viendo. Ya, lo que les explicaba es más por el tema de la modalidad es los doctorados que pueden tener esta doble titulación, es decir, primero la maestría y después el doctorado, un financiamiento máximo de 4 años. Los programas deben ser 100% presenciales porque CENESID en ninguna de sus convocatorias financia programas que puedan tener modalidades semipresenciales, de participación virtual o a distancia. Esto es importante para cuando ustedes puedan hacer el acercamiento con las universidades, porque es un acercamiento directamente con ellos. Entonces, una pregunta inicial es preguntarles si el programa es de duración, utiliza la modalidad presencial. La modalidad presencial obviamente tiene que ver implícitamente con el proceso de formación en clase, no tiene que ver con el proceso de investigación. Habrá universidades que requieran que ustedes los procesos de investigación los hagan en el país de destino y otras universidades que les faculten o les permitan regresar acá al país y hacer su investigación acá, lo cual para nosotros también es una de las motivaciones de que se hagan este tipo de doctorados con instancias de investigación en el país. Y como les había dicho, hasta 4 años el tema de la duración. Está dirigida a docentes que tengan el nombramiento o que tengan el contrato de servicios de duración indefinida. El nombramiento no tiene que ser como titular principal, que puede ser también un nombramiento como profesor suplente, como profesor auxiliar, como profesor a horas, pero tiene que haber un nombramiento de por medio. Y después del proceso de formación lo que se requiere es que los docentes puedan retornar para cumplir con un periodo de compensación. El periodo de compensación es importante mencionarlo porque aquí también existe una diferenciación con otros programas de becas. Mientras otros programas de becas requieren que la persona se vincule al país en una actividad laboral por el doble del tiempo de los estudios que fueron financiados por CENESID, para el programa de docentes universitarios el periodo de compensación está establecido en 10 años. Y este es un requerimiento que se ha establecido precisamente a partir de un lineamiento técnico en el cual se considera que en el periodo de 10 años se pueden evaluar adecuadamente estos procesos de transformación en lo que es la matriz del sistema de educación superior en el país. Estamos trabajando en una reforma en la cual, en los casos en los que se financien estudios en curso, el periodo de financiamiento pueda ser equivalente al doble del tiempo de ese financiamiento o de ese periodo en curso que está restando por formarse, precisamente para equilatar un poco las condiciones de un doctorado de 4 años versus tal vez 1 año que la persona requiera que les sea financiado y que podría considerarse que 10 años de compensación es un tema, no sé, exagerado, por así decirlo. Pero obviamente no es un tema que va a depender directamente de nosotros, sino ha sido una consulta que se ha planteado a la Subsecretaría General de Educación Superior, también con el área jurídica de CENESID y en la cual estamos trabajando.
Sin embargo, para ustedes, para su información, es importante que conozcan que el periodo actual establecido de compensación es de 10 años. Ustedes regresan a su país y como tienen su nombramiento, como tienen su contrato indefinido, entonces ustedes regresan a ejercer su cátedra y a implementar los conocimientos adquiridos en el proceso de multiplicación del conocimiento. El financiamiento, por suerte me lo sé de memoria, entonces no voy a tener que leer. Todos los programas de becas de CENESID son integrales, es decir, cubren el 100% de lo que un costo de formación podría implicar. El programa de docentes no es la excepción. El programa de docentes cubre el rubro de matrícula y colegiatura, lo que establezca el centro de estudios, por eso no consta un monto en la presentación. Establece un monto de manutención de hasta $2.800 mensuales. Este tema de manutención puede incrementarse en $300 adicionales mensuales si es que el docente decide viajar con su familia y si es que también es jefe de familia. Entonces, si es que viaja con la familia, un incentivo que plantea CENESID para que ustedes puedan movilizarse y planear una vida fuera del país es que recibirían $300 adicionales al monto máximo que se les entregaría dependiendo de la ciudad y del país donde ustedes decidan formarse. Adicionalmente, si es que el docente tuviera algún tipo de discapacidad, también se le entregaría un monto adicional de $300 y adicionalmente en el tema de seguro de salud y vida, que lo vemos más adelante, no habría un monto límite para el caso de discapacidad. Se cubre el tema de manutención, se cubre el tema de material bibliográfico, textos y otros por un monto de hasta $850 anuales. Se cubre el tema de seguro de salud y vida por un monto anual de hasta $1.200 anuales. Se cubre el tema de pasaje aéreo de ida y vuelta por el monto de $4.000, es decir, un pasaje de ida y un pasaje de regreso. Y dentro de costos de investigación, que es todo el lineamiento que el centro de estudios define para sus estancias de investigación, se pueden también incluir movilizaciones al país o a los países donde se requiera hacer el tema de investigación, y ahí también dentro de ese rubro se consideran pasajes aéreos o pasajes en general, movilizaciones. Los montos que vamos a ver a continuación son $163.000, no me sé el pico, son $163.000, monto máximo en América Latina y el Caribe, son $203.000 en Europa, Asia y Oceanía, y me parece, y $217.000, como está en la presentación, en Estados Unidos, Australia y Canadá. En todo caso, ustedes pueden ver mejor la diapositiva. Es un monto máximo de hasta $217.000. Son montos bastante holgados, es decir, universidades de excelencia financia hasta $250.000, considerando que universidades de excelencia considera estancias de hasta 7 años de estudios, lo cual implica que el programa de docentes está bastante acercado y con seguridad en la totalidad de los casos, o en la mayoría, en la gran mayoría de los casos, en 95-99% de los casos, cubrirá holgadamente los montos que son definidos por la universidad. Obviamente, ahí hay que decir que, por ejemplo, en el caso de la universidad, cuando la universidad establece un tema de seguro propio, es decir, la universidad les obliga a comprar el seguro que ofrece la universidad y que ya es seguro de salud y vida, entonces en ese caso se reemplazará la figura del seguro que ofrece la universidad, perdón, del seguro que ofrece CENESID por el seguro que les ofrece la universidad. Lo que no podría nunca es duplicarse, pero sí podría complementarse, es decir, si la universidad les ofrece un seguro de vida solamente, pero no les ofrece un seguro de salud, entonces ustedes tendrán que contratar solamente un seguro de salud para completar el seguro de vida que tiene que estar allá. El monto también está establecido según parámetros internacionales, es un monto que aproximadamente cubriría $100 mensuales, y para quien sabe de seguros, un seguro de BMI internacional, un seguro de Pan American Life cuesta $100 mensuales y es bastante completo. Cubre desde una emergencia médica hasta, bueno, no es el deseo ni lo permita, para quienes son creyentes dirán Dios no lo permita, pero un buen seguro cubre incluso el tema de eventual muerte, discapacidad, traslado de féretro, etcétera, traslado de familiares, etcétera. Entonces, lo que sí es su responsabilidad es buscar un seguro que mejor se ajuste al monto que está presupuestado y también que mejor se ajuste a las necesidades que ustedes eventualmente podrán tener. Vamos a la siguiente. El proceso de postulación, si es que es esa la que estamos viendo. Sí. El proceso de postulación, bueno, básicamente está efectuado a través de un sistema en línea, es decir, ustedes no tienen la necesidad de entregar ningún documento en CENESID.
Todos los documentos que tienen que cargar lo cargan a través del sistema de postulación. El sistema de postulación requiere que ustedes utilicen un navegador que sea de preferencia en Mozilla, porque otros navegadores generalmente colapsan, y que sus documentos sean cargados todos en formatos PDF. No se aceptan imágenes TIFF, imágenes JPG, MP, JG, etc. Solamente en PDF, que adicionalmente es un formato bastante amigable, porque independientemente del número de hojas, el tamaño del documento siempre suele ser el mismo. El sistema está en línea permanentemente abierto porque la convocatoria a docentes está permanentemente abierta, es decir, no hay una fecha tope o una fecha de cierre de postulaciones, sino que está abierta de forma permanente. El momento en que ustedes finalizan la documentación, porque adicionalmente ustedes para poder postular requieren tener una carta de contacto, una carta de preaceptación o una carta de aceptación. En cualquiera de los tres casos ustedes ya pueden finalizar sus postulaciones, obviamente cargando el resto de documentos que vamos a ver más adelante. Y esto implica que tienen el plazo desde la fecha de la publicación hasta la fecha de firma del contrato para que puedan gestionar las cartas de aceptación definitivas. Las cartas de aceptación deben ser definitivas y no deben estar condicionadas a otro tema que no sea el pago de matrícula y colegiatura. Es decir, que si la carta de aceptación que les da la universidad les dice: perfecto, Francisco Córdoba, bienvenido, ha sido seleccionado para participar del proceso de formación, no sé, en sustentabilidad y medio ambiente, pero necesitas todavía reforzar tu inglés, necesitas todavía consularizar tus documentos, necesitas todavía, no sé, completar una carta de intención, necesitas todavía pasar un proceso de pruebas o entrevistas, y pasando eso, ya puedes venir a la universidad. Esa no es una carta de aceptación incondicional, y con ese tipo de documentos no van a poder firmar el contrato de financiamiento, aun cuando les haya sido adjudicada la beca. Una carta de aceptación definitiva es aquella que les garantiza que ustedes ya tienen la plaza de estudios asegurada en el centro de estudios, y que obviamente les dice: el momento en que tú pagues esa plaza de estudios o generes un depósito inicial o algo por el estilo, en ese momento se finaliza el proceso. Esa sí es una carta de aceptación con la cual ustedes van a poder ya firmar contrato de financiamiento. La sugerencia es que no postulen a una universidad, que lo hagan a más de una universidad, y si es posible lo hagan a más de una universidad, no en España, es decir, no 3 en España, no 5 en España, sino que si es que quieren hacerlo en España, pues será una en España. Si es que tienen un buen manejo del idioma inglés o de otro idioma extranjero, una en Reino Unido, una en Canadá, una en Argentina, y así, porque normalmente los problemas de visa, cuando se tiene con un país, se lo tiene independientemente de que postules a tal o cual universidad o que vayas a tal o cual ciudad. Si es que no consiguen la visa para un país y resulta que postularon a 5 universidades de ese país, entonces van a ser 5 posibilidades que van a perder de ubicarse en una universidad de excelencia. Adicionalmente, los procesos de postulación también son distintos de una universidad a otra. Habrá universidades que les requieran que ustedes viajen antes de darles la carta de aceptación para un proceso de entrevista con un comité, que presenten sus documentos personalmente, que den exámenes, que den pruebas, etc. Y deben estar en conocimiento de que este tipo de gastos no son financiados por Cenecit. Cenecit solamente va a financiar sus gastos desde el momento de la aceptación y desde el momento del inicio del programa de estudios. Pero también habrán otras universidades, la gran mayoría, que no les van a requerir la presencia física, sino que en caso de una entrevista van a hacerlo por Skype, por ejemplo, que no van a tener que enviar personalmente o presentar personalmente sus documentos, sino que solamente los van a tener que enviar vía cualquier courier de correo. Entonces, también esa es otra de las razones por las cuales no hay que centrarse en una sola universidad, ni centrarse en un solo país o programa de estudios. Una vez que ustedes finalicen la postulación, nuestro equipo técnico revisa las postulaciones, nosotros recibimos un reporte semanal de postulaciones finalizadas, y después de eso hacemos un proceso de calificación que les voy a explicar a continuación. Bueno, aquí están los requisitos un poco más señalados, o sea, pueden ser ecuatorianos o ecuatorianas o pueden ser extranjeros con residencia permanente en el país para poder postular al programa de docentes. Y ustedes ahí lo que presentan es la fotocopia de su cédula y la fotocopia de su papeleta de votación. Necesitan también, el tener el tema del nombramiento con la universidad, en cuyo caso tienen que adjuntar la copia del nombramiento o la copia del contrato indefinido de trabajo. Deben tener la carta de aceptación o de contacto con el centro de estudios, que también lo tienen que incluir, pasando al siguiente. En el caso de docentes, y como ustedes se formarán como investigadores, se requiere que ustedes tengan un proyecto de investigación.
y que este proyecto de investigación esté avalado por el centro de estudios. Ahí se califican dos cosas. Una, que existe el aval por el centro de estudios, es decir, una autoridad o representante legal de la universidad debe firmar su proyecto de investigación para la postulación y en ese momento certifica, sí, efectivamente, la investigación que el docente plantea para su programa de doctorado está alineado, está dentro de las líneas de investigación de la universidad y cuenta con el aval y con el apoyo de la universidad. Esto es parte básica de la calificación, ya que ustedes deben reunir una calificación mínima de un 75%, de 75 puntos sobre 100 puntos que deben cumplir en el proceso de postulación. Esta parte de la investigación es el 30% de esos 75% que ustedes requieren. Entonces, contar con el aval de la institución y generar un proyecto de investigación que esté alineado, bueno, en primer lugar con la cátedra que se está dictando para el proceso de formación y en segundo lugar con las líneas de investigación de la universidad, es básico para la postulación. Ustedes deben también contar con, se han dado también pesos a la experiencia que tienen dentro de su hoja de vida. Es decir, si es que han tenido publicaciones o han participado en procesos de investigación científica, eso tiene un peso, un puntaje. Si es que tienen otro tipo de publicaciones que pueden ser inéditas, pero que pueden convertirse en un aporte científico, o sea, enriquecer dentro de la actividad de la universidad, o sea, a nivel profesional o con el desarrollo de un área específica de conocimiento, también tiene un peso. Si es que ustedes tienen más de 5 años de docentes, o entre 1 y 5 años docentes, también eso tiene un peso para lo que es el tema de la calificación. No sé si podemos ir a la siguiente. Deben tener, voy a acercarme un poco más, perdón, y voy a levantar la voz, porque si no... en el caso de que tengan algún tipo de discapacidad, el documento que les habilita es el carnet del CONADIS, la hoja de vida que deben llenar en un formato que está dentro de la propia postulación, la experiencia en investigación que está también en un formato de investigación, muchas gracias, el tema de sus trabajos escritos o publicaciones que no resumí, y el tema de referencias académicas. Las referencias académicas no tienen que ser de compañeros de trabajo que dicen mi compañero es súper pilas, él es súper entrenador, él es súper responsable, siempre llega puntualito a las clases. No, son referencias académicas, referencias que tienen que hablar de su capacidad para realizar investigación, de su capacidad para participar en procesos de investigación, para receptar conocimientos, para impartir conocimientos. Entonces, sobre una tabla de calificaciones que quien les recomienda utilizan, se establecen estas cartas de recomendación y deben ser siempre de ex docentes o de ex compañeros de investigación o de grupos de investigación en los cuales hayan participado, no del jefe del trabajo no sé, en el trabajo particular, no del compañero que es el amigo del alma, no, ese tipo de certificaciones, en lugar de sumar, lo que van a hacer es restar puntos al tema de su evaluación. Y ahora vamos a ver un poquito el tema está el listado de las universidades. Aquí también cabe decir en el tema de las universidades que adicionalmente estas 650 universidades, si es que la universidad donde ustedes trabajan, en este caso la Escuela Politécnica Nacional, tuviera un convenio con otra universidad que esté fuera de este listado de 650 universidades, también van a poder acceder a esa universidad. Obviamente tiene que haber un convenio firmado entre las partes y ese convenio debe especificar el tema de transferencia de tecnología, transferencia de conocimientos, intercambio de docentes, intercambio de equipos de investigación, y si fuera mucho más específico, en el cual también se menciona que incluye procesos de formación doctoral o procesos de formación de docentes ecuatorianos en el centro de estudios bajo la misma modalidad presencial, mucho mejor. Ustedes pueden postular ese centro de estudios. Aquí una aclaración, nosotros recomendamos ampliamente que esas universidades no estén fuera del listado de universidades de reconocimiento automático de título, es decir, de estas 1.300, 1.400 universidades que constan parte del gran complejo de centros de estudio de excelencia que avala CNC. ¿Por qué les recomendamos esto? Porque en el caso de que ustedes se vinculen a un programa doctoral a una universidad fuera de este listado, es posible que el momento en que ustedes regresen con su título, este no sea reconocido en CNCID, dependiendo de que la universidad no cumpla con los parámetros que CNCID utiliza para la homologación de títulos de cuarto nivel. Entonces, son muchas ventajas, ¿no? O sea, de 150 universidades subimos a 650 y de 650 universidades les damos la posibilidad de que suman 1.380.
No se arriesguen a vincularse a un programa de formación que tal vez por la cercanía, tal vez por la comodidad, tal vez por la duración, les ofrece un montón de aparentes ventajas. El listado de universidades de excelencia de CENSID no está establecido por la nada, o sea, no está establecido por molestar a otras universidades, no está establecido por molestar a las propias universidades del país, tiene un propósito, y ese propósito es precisamente la validación de los títulos que emiten a nivel nacional. ¿Podemos? Ahora les voy a hablar así, de forma resumida en el tema de la, porque ya les dije, o sea, el 50% de la nota que ustedes deben cumplir tiene que ver con este proceso de formación, con su hoja de vida. Si es que tienen un título de máster o un título de licenciatura, eso les da un peso en la nota. Si es que tienen publicaciones, si es que tienen experiencia en investigación, el tema de referencias académicas. Eso suma un total del 50% del 100% que deberían cumplir. El otro 30% es el tema de la investigación que ya les mencioné, y el otro 20% es una entrevista. Ustedes finalizan su postulación, nosotros validamos que cumple con estos dos primeros criterios del 50 y 30, y adicionalmente ustedes pasan por un comité técnico conformado por autoridades de la CNC, en donde se valora un 20% adicional del tema de la entrevista. Básicamente, obviamente se valora que ustedes tengan una amplia experiencia en el proyecto que pretenden hacer investigación, o que se valora que tengan el aval del centro de estudios para el tema de su investigación, porque ustedes pueden presentar su investigación independientemente o no de que esté avalada por el centro de estudios en el exterior. Se valora muchísimo en la entrevista que ustedes ya cuenten con un tutor en el exterior, que el proceso de su proyecto de investigación ya esté avalado, que tengan ya una carta de aceptación, que tengan ya una plaza asegurada, entonces para que la entrevista sea exitosa. Y con esas, la entrevista tiene un precio del 20% y con eso ustedes completarían el 100%. Como les digo, para poder ser adjudicados deben requerir al mínimo, al menos un 75%, lo cual vuelve bastante asequible el proceso de la adjudicación de la beca. Y ya para terminar, bueno, aquí está como más en resumen, pero ustedes esto lo van a poder encontrar en las bases de postulación del programa. No me voy a detener aquí porque son más bien los pesos que por cada una de las líneas que ya les mencioné están. Y vamos a la siguiente, por favor. Ustedes postulan, las postulaciones se validan, se adjudica la beca, se notifica la validación y luego el proceso de firma de contrato y desembolsos se lo hace a través del IES. Es decir, nosotros llegamos hasta la publicación de su beca y a partir de ese momento ustedes con el IES se hacen el proceso de firma de contrato y recepción de desembolsos. Asimismo el IES se hace lo que es el seguimiento académico y posteriormente lo que es el seguimiento ocupacional. Les habíamos hablado de este tema de la formación, de la doble titulación para poder acceder al tema de la beca. Se financia por 4 años y en los casos en los cuales los docentes no tuvieran nombramiento y de todas formas quisieran acceder a otros programas de formación, si bien no lo van a poder hacer a través del programa de docentes, porque el programa de docentes es específico para profesores con nombramiento, sí lo van a poder hacer a través de nuestras otras opciones de formación, como son las becas de cooperación internacional, que son becas con gobiernos amigos, el crédito educativo, que actualmente mantiene tasas muy rebajadas, muy preferenciales a nivel nacional, con acceso bastante más beneficioso para nosotros ecuatorianos. Tenemos también el programa de ayudas económicas, que es un programa adicional, complementario, que se decide establecido para los casos en los cuales ustedes no cuenten con financiamiento para tal o cual actividad específica y que tenga que ver con su programa de doctorado. También están las convocatorias abiertas de CNC, de las cuales les va a hablar mi compañero Gabriel, y la convocatoria de universidades de excelencia, que también es parte de la presentación. Decirles adicionalmente que la política pública de fomento del talento humano para la formación en educación superior de CNC también establece que en casos de excelencia académica, es decir, en caso en que la persona que acude a su doctorado o a su programa de formación resulta ser el mejor egresado, el mejor tesista, la mejor promoción de su clase, el mejor doctorante, para esos casos la política pública establece que en el caso de que ustedes hayan debido requerir al crédito educativo o hayan podido acceder a una beca, de forma comprobada al final de sus estudios, ustedes tienen la potestad de que el crédito se convierta en beca. Entonces, vamos a hablar de la siguiente. Y ahí están los puntos de contacto. Ustedes, para poder descargar las bases de postulación, deben
bajarlas del sitio www.educacionsuperior.gov.es, y el correo de permanente contacto en el cual podemos absorber inquietudes de las es becasdocentes@cenecit.gov.es. Muchas gracias. Agradecemos a Francisco Córdoba por su intervención. Levantamos la mano en orden, por favor. Acá. Buenos días. Tengo desde que termina la postulación en línea, ¿cuánto tiempo más o menos se tarda en darle una respuesta acerca de la postulación? Son aproximadamente 30 días, dependiendo de si finalizó la postulación de forma exitosa. Porque la postulación no discrimina de si se carga o no se carga el documento. Si es que ustedes por error finalizan la postulación, por ejemplo, sin haber cargado un documento, igual el sistema de postulación les va a aceptar esa finalización. Y el momento en que nosotros hagamos la validación, como les digo, es un reporte que se genera cada lunes, lo cual implica que si ustedes terminan el lunes la postulación, no va a aparecer en nuestro reporte sino hasta el siguiente lunes. Nosotros notificamos de los documentos que faltan, ustedes cargan los documentos, ya no los cargan en la postulación, sino que nos envían al correo de los nombres. Y después de eso, nosotros hacemos una valoración de los dos primeros rankings, los del 50% de la excelencia individual y los del 30% del proyecto de investigación. En ese momento ustedes reciben una notificación que les acredita como postulantes precalificados y en donde se les da una fecha para el tema de la entrevista. La entrevista puede tomar aproximadamente, a partir de la fecha de notificación, entre 15 días y 3 semanas, porque como son 3 personas de las subsecretarías generales, siempre hay que cuadrar agendas con uno y con otro, y estamos entonces hablando de 30 días aproximadamente para que ustedes tengan una notificación, 30 a 45 días para que tengan una notificación del rechazo o de la notificación de su postulación. Y la otra consulta es que en el punto 5 que se refiere al proyecto de investigación, el punto 2 dice certificación. Dice: la investigación de continuación se describe, se encuentra inmersa dentro de las líneas de investigación de la universidad, y la universidad tiene impulsar el empleo y corresponde al área B. ¿Nombre de quién certifica? Ahí no indica, o sea, ¿quién debe firmar? ¿Quién está autorizado o firma válida para que firme ese documento? ¿Es el decano de la facultad o es el rector de la universidad? ¿Y un jefe de laboratorio? Un jefe de laboratorio siempre y cuando tenga la potestad de hacerlo, porque la pregunta que yo hago es: ¿el jefe de laboratorio firma el proyecto de investigación? Esto, ¿cómo sé yo, cómo se decir que está en conocimiento de la autoridad de la universidad? Supongamos, voy a poner un caso extremo, pero yo prefiero que es preferible pensar en los casos extremos que pensar en las cosas que no pueden pasar. Usted regresa de sus estudios y resulta que el jefe de laboratorio ya no está. Y resulta que el tema de su proyecto de investigación nunca estuvo dentro de las líneas de investigación, porque nunca fue puesta en conocimiento ni del decano ni del rectorado de la universidad. Entonces el problema no va a ser para nosotros, el problema va a ser para usted, que trabajó en un proyecto de investigación que finalmente no tenía ni un ápice o no era aplicable dentro de la universidad durante su proyecto de investigación. Mi pregunta, no sé, pero si es que el jefe de laboratorio tiene la suficiente potestad, la suficiente autoridad, el suficiente conocimiento, obviamente él podría firmar el tema del proyecto de investigación. En todo caso, si tuviese alguna, digamos, observación, yo envié mi postulación, entonces aquí en este comité de laboratorio, aquí el departamento conoce, pero como única representante legal a mí tengo la duda, entonces a mí quiero saber, supongo que cuando me den alguna respuesta de mi postulación me darán algo me dirán, ¿no? No, en realidad no, porque es su responsabilidad. Es su responsabilidad llegar a la persona que tiene la potestad de hacer lo que ya le he dicho. O sea, nosotros no vamos a emitir juicios de valor sobre quién debe firmar o no debe hacer. Es usted quien debe recurrir al nivel máximo para su profesionalidad. Sí, una pregunta. Contextualizada. ¿Ustedes están conscientes de que con el nuevo reglamento de escalafón los profesores, para poder hacer carrera académica, deben dirigir tesis de maestría y de doctorado? ¿Sí? Entonces, en la convocatoria que nos llevó la información dentro de la Politécnica, decía para maestrías y doctorados en el Ecuador. Vamos a hablar, ustedes nos van a dar información sobre becas para maestría y doctorado que se realicen en el Ecuador o no.
Mi coordinación también está a cargo de las becas y doctorados en el Ecuador, pero realmente la charla que yo he venido a darles ahora es la charla del programa de becas de docentes. O sea, porque tendría que tomarme otra hora para explicarles el tema de becas nacionales y de becas de maestrías y doctorados. Lo que les podría decir es que el programa de maestrías y doctorados nacionales establece montos de financiamiento solamente para matrícula y colegiatura, en programas presenciales, solamente en universidades tipo A o B, o en institutos de posgrado reconocidos en el país, Universidad Andina, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales e Instituto de Altos Estudios Nacionales. Pero sí podría decirles que el programa todavía no se encuentra vigente porque se están estableciendo criterios de priorización, y esos criterios de priorización pues, se piensa que podrían estar listos para el mes de mayo de 2023. Bueno, la verdad es que parece que hubo confusión, porque desde que el director de planificación hizo la presentación, indicó que la charla era para programas de doctorado en el Ecuador. Incluso todas las palabras que dirigió al inicio, e incluso con lo del plan de excelencia, estaba dirigido hacia esto. Este programa está a 3 meses y está en la página de la CNC desde por lo menos 3 meses. O sea, no es nuevo. La novedad, lo que vimos muchos de los profesores, era precisamente por lo que era planes de doctorado en el Ecuador. Además, contando que la Politécnica está en este momento en trámite con 3 o 4 programas de doctorado. Entonces también nos interesa saber si había alguna política específica con respecto a becas de doctorado en el Ecuador. Bueno, sí, o sea, de lo que Andrea me comenta, a nosotros nos solicitaron una charla de becas de docentes universitarios. Probablemente la iniciativa sea también incluir el tema de docentes, pero como les digo, en el caso de los docentes del programa de becas nacionales, puedo hablar con el coordinador del programa de becas nacionales, no hay un programa específico dirigido para docentes. En todo caso, lo que hay es lo que les acabo de mencionar, programas de maestría y doctorado, no hay programas tampoco específicos dirigidos para tales áreas, para tales campos de conocimiento. Es decir, lo que habría que hacer es buscar qué universidades ofrecen una maestría o qué universidades ofrecen un doctorado y sujetarse a esa maestría o a ese doctorado, porque no hay un programa específico de doctorado para docentes actualmente en Ecuador. Pero obviamente se podría, como dice Andrea, se podría reprogramar el tema de la charla. Lo que yo les he tenido que decir sobre las becas nacionales en el tema de ustedes ya se lo he dicho, o sea, más allá de eso no creo que haya mayor variación con respecto al tema de becas de docentes universitarios. Quizá una diferencia es que los programas de becas en maestrías y doctorados en el país no requieren periodo de compensación, pero entendería que eso obviamente sale de cualquier programación que haya con docentes o con universidades, porque si se hace un programa con universidades, lo menos que se espera al otorgarles una beca es que el docente tenga un periodo de compensación. Entonces no sé si es que el programa de becas nacionales de maestrías y doctorados sea el que se adecue o se ajuste a sus necesidades. Creemos sin embargo, que la motivación por la que estamos aquí es precisamente para darles a conocer de la meta más alta, no de la meta más baja. Bueno, así lo hemos proyectado.